Bienvenidos a Así funciona el mundo. En nuestra sección Años decisivos, exploraremos un año clave para entender lo que ocurriría durante esa década. Un año donde se empezaron a delinear las fronteras de los países actuales y donde se firmaron nuevos tratados y asociaciones que aún perduran. Un año donde quedó claro quién sería el rector de la globalización y bajo qué nuevo paradigma. Bienvenidos al año 1991. El año empezó agitado. El 16 de enero, en Irak, Estados Unidos inició la Guerra del Golfo con la Operación Tormenta del Desierto, una operación militar liderada contra Irak. Irak se había anexionado a Kuwait en agosto de 1990, lo que llevó a una coalición internacional liderada por Estados Unidos a intervenir para expulsar a las fuerzas iraquíes y preservar la estabilidad en la región. La clave fue el inicio de la ofensiva militar liderada por Estados Unidos, que incluyó bombardeos aéreos masivos y una invasión terrestre. En solo un mes se consiguió la liberación de Kuwait, así como la destrucción significativa de infraestructura en Irak y la imposición de sanciones económicas y políticas contra el país, lo que llevó a una crisis humanitaria y política prolongada en la región. Esta guerra tuvo la particularidad de ser la primera en ser televisada en vivo y en directo. El 18 de febrero, en Londres, Reino Unido, el AIRA provisional detonó bombas en las estaciones de Paddington y Victoria durante la madrugada. Estos ataques fueron parte de la larga historia de conflicto entre el IRA y el gobierno británico debido a las tensiones sectarias y políticas en Irlanda del Norte, donde el IRA buscaba la independencia del país del Reino Unido. El hecho mismo representó un acto de violencia en medio del conflicto, destinado a socavar la autoridad británica y llamar la atención sobre las demandas republicanas irlandesas. La explosión concluyó con 40 personas heridas y sin víctimas fatales. Estos ataques contribuyeron a la percepción pública del IRA como una organización terrorista y alimentaron la voluntad del gobierno británico de tomar medidas enérgicas contra el grupo. El 26 de marzo, en Asunción, Paraguay, 4 presidentes sudamericanos, Carlos Menem de Argentina, Fernando Collor de Mello de Brasil, Andrés Rodríguez de Paraguay y Luis Alberto Lacalle de Uruguay, firmaron el Tratado de Asunción, que estableció el Mercado Común del Sur, Mercosur. Este tratado fue impulsado por la necesidad de fortalecer la integración económica y comercial entre los países miembros, con el objetivo de mejorar su posición en la economía global y fomentar el desarrollo regional. Al día siguiente, el 27 de marzo, el presidente argentino Carlos Saúl Menem sanciona la ley de convertibilidad que estableció una paridad fija entre el austral y el dólar estadounidense, en un intento por estabilizar la economía y combatir la inflación, lo que condujo a la implementación de una política de tipo de cambio fijo conocida como 1 a 1. 29 de abril, en Bangladesh, ocurre un ciclón tropical devastador que causa la muerte de alrededor de 138.000 personas. Las causas principales de la alta mortalidad fueron la intensidad del ciclón y la vulnerabilidad de las áreas afectadas, debido a la alta densidad de población y la falta de infraestructura resistente a desastres. El hecho provocó una crisis humanitaria, con miles de personas desplazadas y comunidades enteras devastadas. 29 de mayo. En Vich, Cataluña, España, la banda terrorista ETA perpetró un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil, resultando en 10 muertos y 44 heridos. La causa principal del ataque fue el conflicto político y separatista en el País Vasco y Cataluña, donde ETA buscaba la independencia a través de la violencia. El hecho exacerbó las tensiones entre el gobierno español y los grupos separatistas, intensificando la represión y la militarización en la región. El 12 de junio, Boris Yeltsin es elegido presidente de la Federación Rusa, marcando un hito en la historia de Rusia y el fin de la era soviética. Su elección se produce en un contexto de transformación política y económica luego del colapso de la Unión Soviética, con Yeltsin liderando reformas radicales para transitar hacia una economía de mercado y la democracia. Este hecho simbolizó el comienzo de un periodo de cambios significativos en la política y la sociedad rusa, aunque también generó tensiones con otros líderes regionales y desafíos internos en medio de la transición. El 18 de agosto,
En Moscú, se perpetra un intento de golpe de Estado en la Unión Soviética contra Mikhail Gorbachov. Este golpe fue liderado por elementos conservadores del Partido Comunista y altos mandos militares que se oponían a las reformas políticas y económicas de Gorbachov, como la Glasnost y la Perestroika. El intento de golpe provocó una intensa crisis política en la URSS, con Gorbachov siendo detenido brevemente y el gobierno quedando paralizado. Sin embargo, la resistencia popular y la intervención del flamante presidente, Boris Yeltsin, en defensa de la democracia y la reforma, llevaron al fracaso del golpe. Como consecuencia, la autoridad de Gorbachov se debilitó y se aceleró el proceso de desintegración de la Unión Soviética, abriendo paso a la independencia de las repúblicas soviéticas. Inmediatamente a partir del 20 de agosto, se declararon las independencias de Estonia, Letonia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia y Kirguistán. El 29 de septiembre en Haití, el gobierno del presidente George H.W. Bush depone al presidente democrático Jean-Bertrand Aristide. El derrocamiento de Aristide se produjo en medio de una crisis política y social en Haití, donde enfrentaba oposición interna y presiones externas debido a su estilo de gobierno y sus políticas. El apoyo de Estados Unidos al derrocamiento se debió a preocupaciones sobre la estabilidad en la región y sus intereses estratégicos en el Caribe. En consecuencia, se instaló un gobierno provisional respaldado por Estados Unidos, lo que generó controversia y críticas internacionales por la violación de la democracia y los derechos humanos en Haití. El 30 de octubre, en Madrid, 30 países firman el Protocolo del Tratado Antártico, que protege a la zona de la explotación durante 50 años. Este hito surge como respuesta a la creciente preocupación por la conservación del medio ambiente en la región antártica y la necesidad de preservarla para futuras generaciones. El protocolo establece la prohibición de actividades mineras y la regulación de la investigación científica. Se creó un marco legal internacional para la preservación de la Antártida y el compromiso global con la protección de una de las regiones más remotas y frágiles del planeta. Por último, el 25 de diciembre. En Moscú, Mikhail Gorbachov renuncia a la presidencia de la Unión Soviética y declara la disolución formal de la misma. Este histórico evento fue el clímax de una serie de reformas políticas y económicas lideradas por el mismo Gorbachov, que buscaban modernizar y democratizar la Unión Soviética. Sin embargo, estas reformas desencadenaron tensiones políticas y étnicas dentro del país, así como presiones económicas y sociales. La renuncia de Gorbachov y la disolución de la Unión Soviética marcaron el fin de la Guerra Fría y el colapso del sistema comunista en Europa del Este. Esto fue el repaso del año decisivo de 1991. Por Así funciona el mundo, seguiremos recordando año por año los sucesos más importantes a nivel global. Suscríbete a nuestro canal, pon un me gusta y acompáñanos en esta aventura de la memoria.